Muy bien, estamos de vuelta. De hecho, ya te estábamos invitando a que participes en el tema que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a desarrollar el tema de la endometriosis, así que si querés hacer preguntas en referencia a este tema, ya te invitamos a que las hagas, Mónica. Sí. Envía tus preguntas o mensajes al 11 222. No importa la línea telefónica que tengas, Tigo, Box o personal, o Abejas, levantas el teléfono 220-908. ¿Con quién estamos, Mónica? Con el doctor Roger Molinas. Así mismo, lo tenemos una vez más acá en casa. Él acaba de venir, es un decir, pero prácticamente una semanita que está aquí en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Encantado, Jazmín, de estar nuevamente en tu programa. Yo sé que la última vez que estuviste me estabas diciendo, bueno, estoy partiendo, estoy viajando. ¿Por dónde anduviste? ¿Por Portugal? Estuve en Portugal y en Bélgica, exactamente, en Oporto y en Bruselas y en otras ciudades belgas. ¿Estuviste dando conferencias? Exactamente, estuve invitado en el Congreso de la Sociedad Portuguesa de Medicina Reproductiva, que se realizó en Oporto, y bueno, y a partir de ahí regresé a mi segunda patria, que es Bélgica, ¿verdad? Que es donde yo me formé a culminar y a empezar unos nuevos proyectos desde allá. Y nuevamente de retorno a tu patria. Exacto, a mi primera patria. A tu primera patria, a la primera patria. Doctor, hoy hablamos sobre endometriosis. ¿Es una problemática que se ve frecuentemente en las mujeres? Es demasiado frecuente, lastimosamente. Mucha gente probablemente no sabe de qué se trata la endometriosis, pero la endometriosis quizás sea la enfermedad ginecológica más enigmática, porque va rodeada de tantos tabúes, de tantos misterios, de tantos mal aconsejamiento muchas veces, entonces inclusive de malos diagnósticos. Por lo tanto hay muchísima gente que sufre de esta enfermedad que ni siquiera sabe que tiene la enfermedad. Es una enfermedad que afecta la calidad de vida de la mujer de una manera terrible, porque ya me puedo adelantar diciendo de que probablemente a gente que no sabe de qué se trata y que vamos a detallar más adelante, los síntomas fundamentales de la endometriosis son el dolor durante la menstruación y la infertilidad. Y este primer síntoma, el dolor durante la menstruación, socialmente en sociedades como la nuestra, mucha gente trata de inculcar de que es hasta natural, hasta que es normal. Cuando que hoy se sabe con métodos de diagnóstico más avanzados que no es normal, porque siempre hay una causa que viene detrás, y esta causa muchas veces es la endometriosis. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Sería la primera pregunta. Entonces podríamos ya ver el primer slide para que la gente pueda entender. El útero tiene 3 capas. Una capa interna llamada endometrio, que es la capa que va creciendo progresivamente cada día que pasa en el ciclo genital de la mujer. Mira que estamos viendo que está señaladito. Está señaladito, que es la capa interna, es una capa mucosa que le recubre internamente al útero. Y como les decía, es una capa que no es una capa estática, sino que es muy dinámica, porque cada día que pasa se va volviendo más gruesa, más gruesa, más gruesa, más gruesa, hasta que al final, en el momento de la menstruación, se descama totalmente, y eso es lo que se conoce como menstruación. O sea, es la descamación del endometrio. Y una vez que termina la menstruación, ese endometrio nuevamente vuelve a crecer. Esa capa interna del útero, que normalmente debe estar ubicada solamente ahí, en el interior del útero, hay veces que se ubica fuera del útero. Y entonces cuando se ubica fuera del útero, hablamos de endometriosis. Entonces podemos ver el segundo slide, en el cual nos damos cuenta, es un slide de una biopsia de endometrio, donde podemos ver los dos componentes del endometrio, que son las glándulas y el estroma, y cuando nosotros tenemos estas glándulas y este estroma fuera del útero, entonces hablamos de la presencia de endometriosis. En el tercer slide podemos ver que hay diferentes tipos de endometriosis, y es aquí donde ya comienza el primer problema, por lo que vamos a ver a continuación. El primer tipo de endometriosis, y hay estudios muy recientes que señalan inclusive de que cada uno de estos tipos de endometriosis podrían ser inclusive categorizados como patologías diferentes debido a que tienen tantas diferencias entre unos y otros. En primer lugar tenemos la endometriosis superficial, en la cual el endometrio simplemente se implanta, como lo dice su nombre, de manera superficial en cualquier órgano de la cavidad abdominal. Puede ser sobre la misma pared abdominal, puede ser sobre las trompas de falopio, sobre el ovario, sobre el intestino, inclusive sobre el diafragma. ¿También? Sí, o sea que puede ubicarse en cualquier lugar de una manera superficial. En segundo lugar, tenemos la endometriosis más conocida por todos, que veremos más adelante por qué es la más conocida, que es la endometriosis que produce quistes en el ovario. Entonces, esta es la típica manifestación de endometriosis porque es la más popularmente conocida tanto por la población como por la propia comunidad médica.
Y en tercer lugar tenemos un nuevo tipo de endometriosis que se llama endometriosis profunda, en la cual estos implantes superficiales van invadiendo en profundidad los tejidos y por lo tanto muchas veces no es muy aparente, muy evidente, pero existe endometriosis solamente que está ubicada profundamente en los tejidos. Entonces este tipo de endometriosis, como veremos a continuación, además de producir dolor con la menstruación e infertilidad, produce otros síntomas. Eso le iba a preguntar, si estos tres tipos de endometriosis dan los mismos síntomas. En general todos dan los mismos síntomas, todos se caracterizan por producir dolor con la menstruación y todos por poder producir dolor con la menstruación. O sea, no necesariamente va a haber dolor. La endometriosis puede manifestarse por dolor con la menstruación, eso se llama técnicamente dismenorrea, pero también puede manifestarse por infertilidad, puede no manifestarse por ninguna de las dos cosas o puede manifestarse por las dos cosas. ¿Puede una persona, una mujer con endometriosis igual tener hijos? O sea, claro. ¿siempre se dan los casos de infertilidad o no? No siempre se dan los casos de infertilidad, pero una mujer que tiene endometriosis y que tiene infertilidad también puede tener hijos una vez realizado el tratamiento. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver que cómo se hace el diagnóstico de esta patología. O sea, en primer lugar, uno tiene que sospechar de la endometriosis cuando tenemos una mujer que nos dice que tiene dolor con la menstruación. O sea, que es muy importante que el interrogatorio nuevamente. ¿Cómo la mujer se da cuenta de que puede estar teniendo una endometriosis? Y hay estudios relativamente nuevos escandinavos que hablan de un dato muy interesante y muy alarmante al mismo tiempo. Porque la endometriosis ya puede comenzar a desarrollarse desde el mismo momento que la mujer comienza a menstruar. Pero no se manifiesta por ningún síntoma por un periodo de aproximadamente 4 a 5 años. Después la mujer, después de estar 5 años teniendo ya la patología, recién después de 5 años comienza a tener síntomas de endometriosis. En los dolores. Llámese generalmente el dolor, porque todavía a esa edad no va a querer embarazarse. Claro. Entonces tiene dolor y ese dolor es manejado por la misma paciente, por el clínico, por el ginecólogo, pero sí con analgésicos, con diferentes formas de tratamiento y pasa nuevamente otros 5 años hasta que se hace el diagnóstico de la endometriosis. Y lastimosamente, después de haber hecho el diagnóstico de la endometriosis, pueden volver a pasar varios años hasta que se haga el tratamiento correcto de la endometriosis. Es decir, que estos estudios escandinavos... ¿Puede empeorar? Sí, la endometriosis es una enfermedad... Si directamente, digamos, van pasando los años, puede ir empeorando no solamente la sintomatología, sino los dolores y ser incluso más perjudicial para la mujer. No todos los tipos de endometriosis constituyen una enfermedad progresiva, pero algunos tipos de endometriosis evidentemente progresan y progresan rápidamente. De ahí la importancia de hacerlo el diagnóstico en forma temprana y hacer el tratamiento en forma temprana. Pero progresan rápidamente y van aumentando la intensidad de los síntomas. O sea, puede ser que primeramente sea simplemente el dolor. El caso típico es el de aquella mujer. Aquí vemos una imagen de la endometriosis superficial, una forma de endometriosis superficial. Estas son imágenes laparoscópicas, donde llamamos lesiones sutiles o incipientes. Estas lesiones no se pueden diagnosticar en el interrogatorio, en el examen físico, ni en la ecografía, solamente por una laparoscopía. Por lo tanto, para poder hacer este diagnóstico, la sospecha tiene que ser muy, muy grande para poder indicar una laparoscopía. Lo mismo ocurre con la siguiente imagen, en la cual podemos ver el tipo de lesiones típicas, de lesiones peritoneales superficiales, endometriosis superficial, donde las lesiones ya son más típicas, ya son más grandes, ya son más importantes, pero tampoco se pueden diagnosticar salvo en una laparoscopía. Es decir, que la endometriosis superficial, de la cual hablábamos inicialmente, el primer tipo de endometriosis, produce dolor, produce infertilidad, o puede producir dolor y puede producir infertilidad, pero el diagnóstico se puede hacer solamente durante una laparoscopía y por lo tanto el tratamiento se hace en el mismo momento. Es diferente de lo que ocurre con el otro, vamos a ver en el siguiente slide, con la endometriosis que produce quistes en el ovario, en la cual eso sí ya se puede diagnosticar en el examen ginecológico. O sea, el ginecólogo le examina a la paciente y puede diagnosticar que tiene... Claro, cuando el quiste tiene un tamaño importante, ese quiste ¿De qué tamaño estamos hablando? Cuando tiene más de 3 centímetros aproximadamente ya se puede sentir el quiste. Cuando la mujer es muy, muy delgada, inclusive antes. Cuando la mujer es muy obesa, aunque tenga un quiste de 5 centímetros, a lo mejor no se puede detectar. Pero digamos que en principio un quiste endometriótico, lo mismo que otros quistes, se pueden diagnosticar por el examen físico y con mucha mayor precisión con una ecografía. Con una ecografía ginecológica idealmente transvaginal. Entonces, digamos, no es necesario llegar a la laparoscopía para el diagnóstico. Sí es necesario llegar a la laparoscopía para el tratamiento.
Y este tipo de endometriosis, la que produce quistes en el ovario, es la que típicamente produce dolor e infertilidad. Y después tenemos la endometriosis profunda, que vamos a ver en el siguiente slide, que es la endometriosis probablemente la menos conocida por todos. Porque cuando uno no está muy metido en el tema de la endometriosis, inclusive durante una cirugía, uno puede dejar pasarle desapercibido este tipo de lesiones, porque como decíamos inicialmente, son implantes profundos en los tejidos, que van penetrando los órganos, y el lugar donde más frecuentemente se ubica es en el espacio, se llama un tabique, que separa la vagina del recto, o sea, la vagina del intestino. Entonces, esta endometriosis, y ahí viene la importancia de otro síntoma, además de producir dismenorrea, dolor con la menstruación, además de producir infertilidad, produce dolor con las relaciones sexuales. Eso se llama dispareunia. Y produce dolor en el momento de la defecación, porque el nódulo de endometriosis está ubicado profundamente en la pared posterior de la vagina y en la pared anterior del intestino. ¿Y para detectar esto? Entonces, para detectar esto, además de todo lo que decíamos anteriormente, es muy importante, en primer lugar, hacer un interrogatorio y insistirle a la paciente si tiene o no dolor con las relaciones sexuales, y aquí me quiero detener un poquito más, porque hay posiciones sexuales en las que implican una penetración más profunda que otras. Entonces, la mujer que siente que tiene este problema, muchas veces intuitivamente trata de evitar esas posiciones, porque sabe que ahí le va a doler y sabe que ahí va a abolir el placer y por lo tanto no tiene sentido insistir con esas posiciones. Pero en el examen médico es diferente. En el examen médico justamente lo que queremos es forzar esas situaciones para poder ver si podemos o no diagnosticar esta endometriosis. Entonces, es un dolor que se produce en el momento de la penetración profunda, no en el momento de la penetración superficial, relacionado sobre todo con algunas posiciones sexuales, y en las cuales para el diagnóstico es muy importante hacer un examen ginecológico durante la menstruación. ¿Por qué? Porque ¿por qué duele la endometriosis? Porque todos estos implantes, lo mismo que en el endometrio normal, ubicado en el interior del útero, donde se produce un sangrado y se descama, también hay un sangrado en cada uno de estos implantes. Esas glándulas endometriales sangran, y entonces por eso produce dolor. Y durante ese sangrado los implantes están más grandes que fuera de la menstruación. Es decir, que si uno le examina a un paciente con dolor, que refiere dolor durante las relaciones sexuales, entonces yo sospecho que tiene endometriosis profunda, y le hago un examen de rutina, obviamente fuera de la menstruación, el nódulo, si es muy pequeño, puede pasar desapercibido. Pero si yo le vuelvo a hacer el examen durante la menstruación, como está todo inflamado y está sangrando en ese momento, yo sería capaz de detectar ese nódulo. Por la inflamación que puede Exactamente. llegar a Entonces tener. es muy importante hacer el diagnóstico e incluir en el protocolo de estudio el examen durante la menstruación. ¿Tenías algunas preguntas, Mónica? Eso sí. Hola, doctor, soy Raquel. ¿Cómo se llega a instalar la endometriosis fuera del útero? Bueno, la endometriosis por definición es fuera del útero. Entonces la pregunta correcta sería cómo se llega a instalar el endometrio fuera del útero. Hay miles de teorías. Se sostiene inclusive de que en el Johns Hopkins Hospital existe ya donde hay unos cuadros maravillosos sobre grandes héroes de la medicina. Existe uno vacío para el que descubra la causa de la endometriosis. No se sabe cuál es la causa de la endometriosis. Existen muchas teorías, pero fundamentalmente hay dos que, digamos, son las que en cierta manera tratan de explicar todo lo que viene relacionado con la endometriosis. Una de ellas, la más acertada probablemente, indica que así como hay una menstruación anterógrada, es decir, que el endometrio se descama de arriba para abajo y por eso se exterioriza por la vagina, también va para arriba. Entonces, si las trompas de falopio están permeables, ese endometrio, además de sangrar para abajo, sangra hacia arriba a las trompas de falopio y el endometrio y la sangre caen en la cavidad abdominal. Y entonces ese endometrio que cae en la cavidad abdominal, posteriormente en algunas mujeres, no en todas las mujeres, se implanta y progresa hacia una endometriosis. Esto es lo que se llama la teoría de la implantación, que implica una menstruación retrógrada. Y la otra teoría es la teoría de la metaplasia, es decir, que las mismas células abdominales en un momento determinado experimentan un cambio y se transforman en células endometriales, sin necesidad de que haya todo lo anteriormente mencionado. O sea, esas son las dos grandes teorías, ambas tienen muchos elementos a su favor, tienen muchos elementos en contra, como todas las teorías, y ninguna de ellas
de por sí sola explica todo lo que ocurre con la endometriosis. O sea que hay por eso decíamos que es la más enigmática de todas las enfermedades, porque nos encontramos con situaciones en las cuales no se puede explicar por qué ocurre esto, por qué aquello. Pero lo que no hay ninguna duda es que aquellas mujeres, esa teoría de la implantación, ¿por qué es tan importante? Porque está muy bien determinado que aquellas mujeres que tienen un útero caído para atrás, el útero en retroverso flexión, que favorece la menstruación retrógrada, tienen más posibilidades de tener endometriosis. Ah, eso sí. Lo mismo que aquellas mujeres que tienen una menstruación más temprana. Cuanto más temprana sea la menstruación y cuanto más frecuentes sean las menstruaciones. O sea, una mujer que menstrua cada 40 días tiene menos posibilidad de tener endometriosis que una mujer que menstrua cada 20 días. Justamente porque cada 20 días hay endometrio que está cayendo para atrás. Ajá. Y lo mismo pasa con la edad. Una niña que comenzó a menstruar a los 10 años tiene más posibilidades de tener endometriosis que una que comenzó a menstruar a los 15 años. 15 años. Miriam está en línea. Buenos días, Miriam. Sí, buenos días, Jazmín. Yo quiero saber si es que tenés esa enfermedad. ¿Es cierto que no puedes embarazarte? Digamos que tenés 3 meses de embarazo y sí o sí perdés. La endometriosis está asociada con la infertilidad, no está asociada con el aborto recurrente, que también sería una forma de infertilidad, sí, digamos, pero ya es otro problema. O sea, en el proceso reproductivo hay que diferenciar varias etapas. Una etapa es la etapa de fertilización o de fecundación, el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo. Y otra fase es la fase de la anidación o implantación, en la cual el embrión se anida dentro del útero y después ese embrión, ese embarazo progresa o no progresa. La endometriosis puede estar relacionada con infertilidad por varios motivos. En primer lugar, porque como produce una reacción inflamatoria tan importante en la cavidad abdominal, a consecuencia de esa reacción inflamatoria se producen adherencias. Adherencias son conexiones anormales entre órganos que normalmente no tienen que estar conectados. Entonces, cuando estas adherencias están a nivel de la trompa de falopio, del ovario, del intestino, del útero y de la pared abdominal, se dificulta mecánicamente, por un proceso mecánico, el proceso de liberación del óvulo, que se conoce como ovulación, y de la captura del óvulo por parte de la trompa. Entonces, por lo tanto, aunque la mujer ovule, la trompa no es capaz de capturar a ese óvulo, claro, porque hay adherencias que le separan al ovario de la trompa. Entonces ese es el principal motivo por el cual la endometriosis produce infertilidad. Perfecto. Pero hay otros, porque además de producir eso, altera tanto a nivel hormonal, con algunas sustancias que se llaman citoquinas, factores de crecimiento, altera tanto el microambiente en el cual se desarrolla el óvulo, entonces de tal manera que produce una alteración en la calidad del óvulo y ese óvulo tiene menor posibilidad de ser fecundado. Exactamente. Vamos a hacer acá un pequeñísimo corte, pero a la vuelta de la pausa continuamos con el doctor Roger Molinas. O sea, una persona que tiene endometriosis, ¿se puede someter a una serie de intervenciones y solucionar de una vez esto? Efectivamente. Sí, efectivamente, pero eso vamos a hablarlo a la vuelta de la pausa, Mónica, ¿le parece? Eso mismo, no te olvides tus preguntas, el 11-222 desde un Tigo, box o personal. Así mismo, corte y volvemos. Adiós, doy gracias por no decirte adiós, así te puedo ver, así te vuelvo a ver. Frutica te invita a disfrutar de los jugos de manzana, naranja, durazno y mucha diversión junto a tus personajes favoritos de Disney. Una excelente manera de que tus chicos crezcan, sean fuertes y estén llenos de energía, con una bebida saludable fortificada con vitamina D y calcio. Frutica, la salud de ellos es lo más importante. ABC Color presenta un homenaje al cantautor paraguayo más laureado de todos los tiempos, Luis Alberto del Paraná. Ayer de nuevo yo partí. Una colección de 36 fascículos coleccionables y 6 discos, con sus interpretaciones más conocidas y también inéditas. Todos los jueves aparece con el ejemplar del diario un fascículo y cada 6 fascículos un disco. Reclame la tapa y el primer fascículo este jueves 7 de junio. ABC Color, el diario completo. 40 años con usted. El valor de las cosas depende de quién las mire.
estamos de vuelta este día lunes, estamos en compañía del doctor Roger Molinas, estamos hablando de endometriosis, estamos hablando de cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, que hay mujeres que ni siquiera se dan cuenta que lo están teniendo, pero hablamos también, dejamos esa pregunta un poquito pendiente, ¿será que esto se puede corregir, se puede mejorar, pueden pasar estos dolores? Y me decía, sí, efectivamente, me decía el doctor, pero obviamente queremos una explicación de todo esto. Aquí, como en cualquier otra patología, el dolor es el mejor amigo del ser humano. Entonces lo que ocurre es que generalmente estas mujeres debutan con dolor con la menstruación. Y el primer problema que surge es, ¿ese dolor normal o no es normal? Y en el caso de que no sea normal, ¿es causado por endometriosis o es causado por otra situación? Entonces, lastimosamente, desde mi opinión muy particular, es que generalmente en una comunidad como la nuestra, se dice que ese dolor es normal, te tiene que doler nomás luego. O sea, hasta cierto punto. Sí. Cosa que no es cierta, o sea, no te tiene que doler. No tendría por qué dolerte, porque hoy existen métodos de diagnóstico que demuestran que si te duele, hay una asociación con una causa que podría ser una relación de causa-efecto. Doctor Roger, le hago una pregunta muy personal. Sí. ¿Cómo yo detecto si, bueno, normalmente no suele doler, y como usted dice es cultural, que te dicen, te tiene nomás luego que doler? ¿Cómo uno detecta o dice, para mí que esto no es normal? ¿Cuál es el punto donde dice, esto quizá no es normal y tengo que consultar? Por las otras variaciones del dolor. O sea, es muy importante saber en qué momento del ciclo es el dolor. No es lo mismo a alguien que le duele todo el tiempo, a alguien que le duele solamente durante la menstruación, a alguien que le duele antes de la menstruación y que para con la menstruación. O sea que la semiología del dolor es muy, muy importante y es lo más importante, lo mismo que el examen físico. Y cuando hablo de la semiología del dolor también hablo de qué es el tratamiento que está haciendo ya esa paciente. Y aquí es donde viene el punto clave. Porque existen actualmente numerosos medicamentos que matan el dolor. El painkiller que se dice en inglés, ¿verdad? O sea que analgésicos que pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces cuando uno se encuentra con el bueno, es donde se plantea el dilema. Porque es un arma de doble filo. Cuando es muy bueno y realmente mata el dolor, esa mujer puede estar tomando ese analgésico durante 1, 2, 3, 4, 5 años, en los cuales ella está enmascarando el síntoma, pero no está haciendo absolutamente nada en contra de la patología. El analgésico no le hace ni cosquillas a la endometriosis. La endometriosis va a seguir progresando. Entonces, lo único que hace es calmar el dolor. Lo único que hace es calmar el dolor. Doctor, ahora, una pregunta antes que vayamos a la siguiente. ¿Cómo determinamos cuál de los dolores, digamos, está asociada a la endometriosis? Porque usted habló que puede ser durante toda la menstruación, antes de la menstruación, después de la menstruación, solamente durante la menstruación. ¿Cuál es la que, digamos, está más asociada? El dolor que se produce durante la menstruación. En la endometriosis es el dolor que se produce durante la menstruación. No tiene por qué ocurrir antes de la menstruación, no tiene por qué ocurrir después de la menstruación y tampoco tiene por qué ocurrir en general, salvo que haya otra patología asociada, como por ejemplo las adherencias, no tiene por qué ocurrir en la mitad del ciclo menstrual. Estela está en línea. Buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta. Doctor, ¿la endometriosis es distinta al mioma? Es totalmente distinta. El mioma es una patología del útero donde se produce un tumor benigno en la capa media del útero, que es el miometrio. Mio significa músculo, metrio significa útero. Es la capa media. ¿Es operable, doctor? ¿Perdón? ¿Es operable? Es operable. El mioma... ¿Se convive con él o es operable? El mioma... Todos los miomas tienen que ser operados si producen síntomas. Si no producen síntomas, no es necesario realizar ningún tratamiento, ni médico, ni mucho menos quirúrgico. Pero entonces, ¿cuáles son los síntomas del mioma? Generalmente son dolor, que puede ser, generalmente es sangrado. Es un sangrado anormal, muy prolongado o muy abundante. ¿Perdón, Estela? ¿Más de cuántos días, digo? Y más de lo que solía ser habitualmente. Lo normal en una mujer, en general en todas las mujeres, es que el periodo que se considera normal es de 2 a 7 días, siendo lo más habitual de 3 a 5 días. O sea que si una mujer de entrada está sangrando 9 días, ya es anormal. Pero si una misma mujer está sangrando siempre durante 5 días y después comienza a sangrar durante 8 días, en ese caso es anormal, para esa mujer. O sea, una cosa es la duración y otra cosa es la intensidad del sangrado. Y el mioma puede producir las dos cosas, una prolongación del sangrado y un aumento de la intensidad del sangrado. ¿Estela? Doctor, última pregunta, ¿en qué caso es operable? Bueno, y entonces el mioma cuando produce sangrado, cuando produce infertilidad,
cuando produce dolor, cuando produce síntomas de compresión. El mioma puede crecer tanto que comprime a los órganos vecinos. Si crece para adelante, le comprime a la vejiga y produce síntomas urinarios. Si crece para atrás, le comprime al intestino y produce síntomas intestinales. Entonces, cuando produce cualquiera de estas cuatro cosas, dolor, sangrado, infertilidad o síntomas de compresión, requiere de un tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Va a depender de la situación. En la gran mayoría de los casos es un tratamiento quirúrgico. Y el último motivo por el cual el mioma debería ser tratado, y generalmente por cirugía, es, aunque no produzca ninguno de estos síntomas, cuando tiene un crecimiento muy rápido. Porque un mioma normalmente no debería crecer tan rápido, y si crece muy rápidamente hay que sospechar que no se trata de un tumor benigno, sino que probablemente sea de un tumor maligno. ¿Esto se detecta a través de qué? ¿De las el mioma ecografías? se detecta, los miomas fundamentalmente a través de la ecografía, y en algunos casos está indicado hacer una resonancia magnética cuando uno quiere tener mayor precisión, sobre todo en los casos de infertilidad o de plantear adecuadamente el tratamiento. Perfecto. Pero no tiene nada que ver con la endometriosis. Nada que ver. Muy bien. Entonces decíamos que con la endometriosis, entre la mejor manera de preservar la fertilidad de un adolescente es dándole anticonceptivos. A una mujer que tiene dolor, a un adolescente con dolor me refiero, ¿verdad? Un adolescente con endometriosis. O sea que entre elegir analgésicos y anticonceptivos es 1000 veces preferible elegir los anticonceptivos, porque los anticonceptivos van a bloquear la progresión natural de la endometriosis, y al producir este bloqueo van a disminuir el dolor, quizás no tan efectivamente como el analgésico, pero ahí se podría combinar un anticonceptivo con un analgésico, pero sí va a estar frenada la progresión de la endometriosis. Mientras que si uno solo consume, hay mujeres que consumen analgésicos y tuvieron la suerte de encontrar el analgésico adecuado y están consumiendo el mismo analgésico desde hace 8 años, la endometriosis pudo haber avanzado significativamente. Y cuando ella quiere embarazarse, a pesar de que no tiene dolor, no se puede embarazar, porque tiene una endometriosis muy avanzada, que no se detectó a tiempo por culpa del analgésico. Ahí por eso decía que es un arma de doble filo el analgésico. O sea, por eso que el analgésico está indicado siempre y cuando tengamos un diagnóstico. El principio de la medicina es diagnóstico y luego tratamiento, no tratamiento y después diagnóstico. O sea, por eso es el principio de saber tener el diagnóstico, y ahí sí podemos arriesgarnos a dar un analgésico, pero no dar un analgésico simplemente para frenar el dolor, sobre todo cuando este es un dolor crónico. No pasa lo mismo cuando le duele en un ciclo menstrual y se terminó la historia. Claro. Estamos hablando de una mujer... Algo reiterativo que durante todos los meses. Pero en general el tratamiento de la endometriosis es quirúrgico. O sea, en general, para todos estos tipos de tratamientos requiere de una cirugía. Es una patología quirúrgica y por lo tanto requiere de un tratamiento quirúrgico, en la cual el tratamiento médico tiene su rol en algunas circunstancias, como la que decíamos recientemente, una adolescente en la cual hay la duda de si es o no endometriosis. Entonces podría ser que la laparoscopía se considere muy invasiva de entrada como medida de primera intención. Entonces se podría intentar un tratamiento médico. Ahí lo mismo ocurre con ciertas otras formas de endometriosis en la cual hay que hacer un tratamiento médico a continuación de la cirugía. ¿Y qué es lo que se hace durante la cirugía? Ahí depende de qué endometriosis estamos hablando. Entonces, si podemos ver en el slide, cuando tenemos una endometriosis superficial, entonces lo que se hace eso es una imagen laparoscópica. En este caso el tratamiento se está haciendo con láser, también se puede hacer con electrocirugía, exactamente lo mismo, no es necesario usar el láser. Entonces se destruye, podemos seguir viendo uno tras otro. Cuando ya es una lesión más importante, ya no es suficiente hacer la destrucción de la lesión simplemente, sino que ya hay que resecar la lesión. O sea, se identifica la lesión y no solamente se destruye como en el caso anterior, sin tener que sacar ningún material, sino que aquí necesito retirar el material, porque ya es una lesión más importante. Estos son dos ejemplos de endometriosis superficial que, como decíamos en la primera parte del programa, el diagnóstico se hace por la laparoscopía y el tratamiento también se hace en el mismo acto. En el siguiente podemos ver el caso de un quiste de ovario. Quiste de ovario, aquí hay que aclarar que no todos los quistes de ovario son de endometriosis. Estamos ante un caso de quiste de ovario por endometriosis. Entonces tenemos esas dos disyuntivas. Que el quiste puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, y por lo tanto la actitud terapéutica, podemos ver la siguiente, va a ser diferente. Hay un protocolo de estudio, podemos ver el siguiente, y donde básicamente lo que se hace es sacar el quiste.
y hay que tratar de sacar el quiste en las mejores condiciones para que se quede suficiente ovario sano en esa mujer, porque generalmente son mujeres en edad reproductiva, mujeres que quizás en ese mismo momento no tengan deseos gestacionales, pero que en el futuro van a tener deseos gestacionales. Sí. Entonces es importante conservar el ovario, conservar la trompa, conservar el útero y ser radical en el tratamiento. Hay que hacer un tratamiento radical, pero manteniendo los órganos genitales en su lugar. O sea, en el caso del quiste de ovario, sacar el quiste, pero dejar el ovario. Una vez que se hayan sometido a estos tratamientos, doctor, ¿existe una garantía de que no vuelva a suceder o a reiterarse o a aparecer una endometriosis en la paciente? Ahí hay que diferenciar dos cosas. Uno, lo que es un nuevo implante de endometriosis, el cual es imposible predecir que no vuelva a ocurrir. Entonces, lo que sí se puede disminuir significativamente es que el mismo implante vuelva a crecer, para lo cual se requiere que el tratamiento, o sea, la cirugía, sea una cirugía radical. Y tener la certeza de que todo lo que se examinó se destruyeron todos los focos de endometriosis. La cirugía tiene que ser radical. Si la cirugía no es radical, entonces obviamente la posibilidad de recidiva, de recaída, es mucho mayor. Pero aún siendo radical, uno no puede lastimosamente predecir qué mujer volverá a desarrollar, a tener endometriosis. Gracias, doctor. Siempre nos quedamos cortos con los temas, pero nos quedamos todos pasmados, así, entusiasmados, y bueno, gracias, doctor, por la visita. Gracias por la invitación. Después los miomas también queda. Ese es otro tema. Es otro tema. Es lo más común que hay, sí. Y es lo más común, exactamente. Así que nos queda pendiente. Gracias a una televidente, lo tenemos en mente entonces. Gracias, doctor.